Bendiciones, mis hermanos. Les voy a invitar que abran la palabra de Dios al libro de Gálatas. El libro de Gálatas, capítulo 4. Ahí es donde está la porción, el alimento para este día. Gloria a Dios. Gálatas, capítulo 4. Solamente vamos a leer un verso. Verso 19. Gálatas 4, 19. Es una porción muy conocida, pero ahí es donde el Señor me ha dirigido en estos días. Dice así la palabra de Dios. Gálatas 4, 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo leo otra vez. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hoy vamos a hablar de la formación espiritual. Me presento al Padre. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres el Dios verdadero, el Dios eterno. Señor, y no hay coincidencias en ti, oh Dios. Tú eres Dios de propósito. Señor, y tú has permitido que en este día el culto se dé desde aquí, desde el Bronx. Señor, la casa que tú has formado, que tú has edificado por casi 40 años, oh Dios, tú has sido muy fiel para con esta casa y con tu siervo. Señor, y hoy nos presentamos a ti. Queremos, oh Dios, oír de ti, no del hombre, Padre. Háblanos. Señor, permite que tu palabra llegue, Señor, y toque hasta los tuétanos de nuestro corazón, oh Dios. Que seamos edificados, que seamos formados, oh Dios, así como dice tu palabra. Que Cristo sea formado en nosotros en este día. Señor, bendice, Señor, que arda nuestro corazón mientras tu palabra es expuesta. Glorifícate tú, oh Dios, y recibe tú toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Como 2 semanas atrás, creo que 2 semanas atrás, un sábado, en esa semana no me estaba sintiendo bien y no pude llegar a la oración de los sábados. Y desperté como a las 7:30 más o menos. Y desperté con un visual de esta porción bíblica donde dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Abrí mis ojos y todavía no sé si fue en el sueño o una visión, pero esa porción ahí, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esa palabra me impactó y enseguida dije: lema para el campamento de los jóvenes. Y puede que sea, no sé, esperaré confirmación, pero ese mismo día, ese mismo sábado, recibí una llamada de nuestro pastor y había hablado con mi esposa y le compartí esa experiencia que tuve al ver esa visión del texto. Y mientras estoy hablando con ella, no pasaron ni 2 o 3 horas cuando el pastor me llama y me dice que me prepare para este día. Y pues interpreté que esa es la palabra para hoy. Veremos a ver si interpreté bien. Gloria a Dios. Aquí estamos confiando en el Señor. Es un mensaje, amados hermanos, introspectivo. Es para que nos evaluemos. La Biblia dice que debemos examinarnos a ver si estamos en la fe. Es importante, es muy saludable de vez en cuando que hagamos una autoevaluación de cómo va nuestra formación espiritual. A veces damos las cosas por sentido o pensamos que, bueno, yo voy a la iglesia todos los días, soy miembro de una iglesia y pues doy mi diezmo y pues Dios está contento conmigo, Dios está agradado de mí.
Y puede que lo sea, seguro que sí. Dios se vale de todas las cosas para glorificar su nombre en nuestras vidas. Pero es importante también evaluar cómo va nuestro crecimiento en el Señor. Y como dije, la Biblia nos manda a hacer eso. Cuando una mujer cae encinta, embarazada, pues después que hace sus exámenes personales, va al doctor para comprobar que en sí está encinta. Y desde ese punto en adelante, por el resto de esos 9 meses de la formación de esa criatura en su vientre, esa mujer tendrá que ir a las citas, tendrá que, como Patty, que está en medio nuestro, me imagino, ¿verdad?, que Patty ha ido muchas veces, ¿verdad?, a monitorear, a ver cómo va formándose la criatura en su vientre. Y es muy importante porque cada una de esas citas pues sirven para examinar la criatura. Y creo que cada 3 meses, si mal no recuerdo, hacen un ultrasonido. Y hoy en día los ultrasonidos son tan avanzados que hasta de color. Y uno puede ver cómo el niño se va formando. Y pues es algo interesante, ¿verdad? Y muy importante que vayamos o que las madres vayan a sus citas. Porque hay embarazos de alto riesgo. Hay embarazos que si no se encuentra el problema temprano, pues luego se complican las cosas. Hay un dicho que dice: detección temprana, mejores resultados. Y pues, como dije, hay embarazos de alto riesgo, dependiendo de la salud de la madre, la edad de la madre, el historial médico de esa familia. Y pues entre más temprano y entre más frecuente la madre va a examinarse, a hacerse sus exámenes, su ultrasonido, pues mejor chances, y no sé si es la palabra correcta, mejor es para la criatura y para esa familia de que no hayan complicaciones. Y pues las citas vienen a ser indispensables, son de gran importancia. Y mejor tratamiento para la madre y mejor tratamiento para la criatura. Pero sabemos, ¿verdad?, que lamentablemente se dan complicaciones y a veces madres pierden la criatura y se da lo que se llama un miscarriage en inglés. En español es un aborto espontáneo del bebé. Y es muy triste, ¿verdad? Y sé que ha pasado. Conocemos a alguien, posiblemente en nuestra familia, que eso le ha pasado. Y por eso es tan importante la formación o que se vele, que se esté evaluando cómo va la formación de esa criatura. A veces nosotros hacemos y hablamos mucho del milagro de la concepción. Y sí, es un milagro que seamos seres humanos, que se dio todos los factores para que llegásemos a ser lo que somos. Es un milagro la concepción, seguro que sí. Pero, y hablamos mucho de eso y hacemos hincapié, pero tan importante como es el milagro de la concepción, yo digo que el milagro de la formación también es importante. Puede que no sea un milagro, ¿verdad? Pero es de tan importancia, porque a veces se da el milagro de la concepción, pero luego no se llega al alumbramiento. ¿Por qué? Porque durante esos 9 meses de formación hubo una complicación, no se dio lo que se tenía que dar y lamentablemente el niño se perdió. Y por eso
el tiempo de formación es tan importante. Y una madre, enseguida que cae encinta, le cae esa responsabilidad de que ya no vive para sí, sino que vive para esa criatura. Y desde ese momento tiene que cuidarse, alimentarse y hacer todas las cosas para que esos 9 meses de formación se den sin que hayan complicaciones. Pues en este día, amados hermanos, este mensaje es una cita con el doctor para ver cómo va la formación de Cristo en nuestras vidas. Porque así como va el niño creciendo en el vientre de su madre por 9 meses hasta el día de alumbramiento, así debe de crecer Jesús en nuestro interior. Y hoy el pasaje que el Señor me ha puesto habla de una formación. Nos habla de una formación, pero no tanto la formación de un bebé, sino la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Y es interesante cómo Pablo se dirige a esta iglesia. Hijitos míos. Y ese no siempre era su manera de expresarse, más era la manera de Juan, el apóstol, expresarse. En la carta a los creyentes que Juan escribió, las 3 cartas, él usó mucho ese lenguaje de hijitos míos. Pero Pablo no acostumbraba a hablar así. Pero Pablo sabía que él era el padre espiritual de esta iglesia. Y así él comienza a hablarles. Pero algo interesante aquí es que Pablo utiliza, podríamos decir, la metáfora, la alegoría de una mujer encinta. Y yo digo, cuando leí eso y estaba estudiando y así, pensando sobre el texto y abriéndome para que el Señor me revelase, me impresioné porque dije, wow, cuán atrevido es Pablo de hablar de algo que en sí desconoce. Porque como varón nunca tuvo la experiencia y nunca tendrá la experiencia de poder salir embarazado y mucho más sufrir dolores de parto. Pero yo dije, bueno, Pablo, que vivió tantos males, dice que fue apedreado con vara 3 veces, 3 veces sufrió naufragio, fue apedreado, encarcelado. Bueno, ¿qué Pablo no sufrió? Él habla en el libro de Corintios de padecer desnudez, frío, desvelos. Él habla de todos sus sufrimientos por el evangelio, ¿verdad? Pero él decidió escoger este tema o utilizar esta metáfora de una mujer encinta y como dice ahí, dolores de parto. Y pues yo creo que Pablo es muy sabio porque él, aunque no vivió esa experiencia, él sabe que todo lo que él vivió no es comparable al dolor de una mujer cuando tiene que, ¿verdad?, empujar esa criatura. Y yo estoy muy convencido y lo he visto con mis ojos en varias ocasiones, el dolor que sufren las mujeres cuando tienen que empujar, ¿verdad? Y sufrir esos dolores de parto, y usted ve las lágrimas y la mujer se tuerce y hace de todo. Pero como dice el libro de Juan, cuando sale la criatura, ¿verdad?, se le olvida el dolor. Pari, prepárate. Ay, la cogí con Pari yo hoy. Y le digo a los varones, nunca bromeen de esas cosas. No se atrevan a decirle a su mujer, su esposa, eso no es nada. No se metan en esas aguas, eso es muy problemático.
porque no sabemos. Dios no nos ha dado esa honra, diría yo. Pero fue lo que Pablo utilizó para hablar de lo que él estaba sintiendo en su alma, en su vida. Porque como dije, Pablo se consideraba el padre espiritual de esta iglesia. Él era, junto con Bernabé, cuando miramos en el libro de Hechos, él en su primer viaje misionero, por ahí por los años 46 al 48, él estableció esta iglesia. Y se cree que no fue solamente una iglesia, sino 4 iglesias. Las ciudades de Iconio, Derbe, Listre. Y fue algo que él, como hombre de Dios, siervo de Dios, apóstol, él se sentía muy uno con este pueblo, con esta iglesia. Eran sus hijos espirituales. Habían nacido de su vientre espiritual. Porque eso es lo que es un padre espiritual. Como nosotros los ministros, pastores, a quien Dios nos ha dado esta honra de llevar el ministerio, tenemos la honra de poder hacer y engendrar hijos espirituales. A veces nosotros pensamos que el padre espiritual mío es la persona que me trajo al Señor. Y puede que sea que su padre espiritual sea la persona que lo introdujo al evangelio. Pero cuando yo escudriño las escrituras, yo veo que los padres espirituales son los que nos enseñan la palabra. Son los que nos forman, son los que nos predican la palabra, nos llevan de un punto a otro. Porque una cosa es ser una persona que te trajo al Señor, que te introdujo el evangelio, que te predicó el evangelio. Puede que hubiese sido tus padres, no sé. Pero otra cosa es un padre espiritual. Y Pablo se consideraba padre. Él los había engendrados. Salieron de su vientre espiritual. Y pues él era su padre espiritual. Y por eso dice hijitos. Quiero que miremos brevemente en el libro de Corintios. Y ustedes van a recorrer las escrituras conmigo en este día. Eso es saludable. Recuérdese, es un mensaje para evaluarnos cómo va nuestra formación. Pero quiero hablar un poquito de lo que simplemente les dije en Corintios. Buena pregunta. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 4:14. Mire lo que dice. No escribo, y esto es para la iglesia de Corintios, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. El 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. El próximo, por tanto ruego que me imitéis. Y finalmente el 16, ¿ese era el 16? Muy bien, lo dejamos ahí. Entonces, nótese lo que él dice. Dice, y hijos míos, y está hablando a la iglesia de Corintio, y es lo mismo la iglesia de Galacia, las iglesias en Galacia, que él es su padre espiritual. Y él dice, ustedes pueden que hayan tenido 10,000 años, pero padre, no hay muchos. Y posiblemente fue un ayo que te trajo al Señor, pero el padre es el que te da como decimos, el ADN. Porque un ayo te da información, pero un padre te da impartición. Amén. Dale la gloria. Un ayo es un tutor. Un ayo puede ser un maestro, puede ser alguien que te dio crianza, te educó, un instructor. Pero el padre es el que te va a dar identidad, es el que te va a aprobar, es el que te va a dar cobertura, es el que va a impartir el carácter y la sabiduría, va a exigir de ti responsabilidad.
y te va a dar su bendición paternal. Necesitamos padres en verdad. Si vamos a ser formados, si el carácter de Cristo va a ser formado en nosotros, necesitamos identificar padres para que nos formen. Así que tenga mucho cuidado quien usted llama padre. Aún Cristo dijo, no digáis a los hombres padres. Es algo, ¿verdad?, que a veces en nuestra ignorancia, no sé, llamamos, ese es mi padre espiritual, ese es mi padre espiritual, aquel es mi padre. Y usted tiene como 7 padres espirituales. Y yo sé que puede que no sea algo tan grande o impactante, pero debemos de estar claro en esto, por lo menos estar claro, de que padre espiritual no es cualquiera. Y Dios nos ha dado un padre espiritual en esta casa. Gloria a Dios. Entonces, es interesante, y si me pueden poner el texto otra vez de Gálatas, es interesante que Pablo aquí dice que él vuelve a sufrir dolores de parto. Yo digo como que, ¿qué es eso de que vuelve? Yo digo, pero ¿qué pasó con el primer infante? Que ahora él tiene que volver a sufrir dolores de parto. ¿Qué pasó con el primero, con la primera criatura? Y yo sé que ustedes han oído ese mar o ese, diría yo, un síndrome a donde los niños, así que en inglés es SIDS, Sudden Infant Death Syndrome, y lo escribí aquí, es cuando es un síndrome a donde el niño se muere repentinamente y no hay explicación, y verdad, eso me imagino el dolor. Y parece que eso fue lo que pasó con la iglesia de Galacia, como que de momento él los engendró, les enseñó el evangelio, los estableció en el camino como debe de ser, como lo fue Pablo y Bernabé, pero que de momento se dio ese síndrome. Muerte de cuna, ese es. Gracias, pastor. Qué bendición predicar con el pastor aquí a la derecha. Muchas veces he predicado cuando él está por allá en Ecuador, o si no en Colombia, o si no en España, y yo, gracias, pastor, porque estás aquí. Aleluya. La paternidad. Ustedes están aplicando el mensaje de inmediato. Wow, gloria a Dios. Pablo es padre de la iglesia de los Gálatas. Él la fundó, la estableció. Esta iglesia se componía de mayormente gentiles. Galacia era una provincia en el imperio romano, lo que hoy en día modernamente es Turquía, para que podamos tener una idea de dónde era ese lugar. Y como dije, era una iglesia que se componía mayormente de gentiles. Ustedes saben que Pablo fue llamado a los gentiles. Pedro fue el apóstol enviado a los judíos, pero Pablo fue enviado desde su llamamiento. Dios lo apartó y le dijo, sufrirás por mi causa, irás, ¿verdad? Y eso fue lo que el Señor lo llamó a hacer, a ir a los gentiles. Y como dije, Él les enseñó el evangelio, tal y como debe de ser. La verdad del evangelio, la verdad de que la salvación es por medio de la gracia. Pero lamentablemente se infiltraron en la iglesia de Galacia unos judaizantes, unos judíos que querían proselitar a los cristianos gentiles. Y pues les enseñaban que la fe en Jesús no era suficiente. Les enseñaban que los cristianos deberían guardar la ley mosaica para ser salvos. Y lamentablemente este mal se sigue dando. Puede que no haya visualmente para nuestros ojos judaizantes en la iglesia, pero sí hay personas que
perturban y tratan de borrar el evangelio genuino. Y vamos a entrar en más detalles. Pero un judaizante enseñaba que para un cristiano, para uno ser un cristiano verdaderamente y estar bien con Dios, debería ajustarse o conformarse a la ley mosaica. Entonces, ¿qué era lo que hacían los judaizantes? Ellos decían, bueno, si tú eres un creyente de verdad, porque se lo exigían a los gentiles, si tú eres un creyente de verdad, pues entonces tú tienes que conformarte a la ley mosaica, porque esa fue la ley que Dios nos dio a nosotros. Y esa era su enseñanza, eso era lo que ellos les predicaban. Y pues esto trajo un grande problema en la iglesia, porque el tema del judío específicamente era el tema de la circuncisión. Y eso era lo que los distinguía a ellos. Y pues ellos enseñaban a los cristianos, a los gentiles que nunca habían practicado tales cosas, a que tenían que circuncidarse si en verdad eran creyentes de verdad. Y le exigían estas cosas. Y promovían la circuncisión como necesaria para la salvación. Mire cómo decían ellos. ¿Cómo es? Y es el pensar de ellos, porque yo me puse a pensar y averiguar cuál era el pensar porque yo me imagino que ellos pensaban que ellos estaban bien. Mire cómo pensaban ellos, y estoy hablando de los judaizantes. ¿Cómo es que un regalo tan glorioso como el perdón de un Dios tan santo no requiere algún tipo de pago por nuestra parte? Entonces eso era así era que ellos analizaban las cosas. Dios es un Dios tan santo, tan puro, tan perfecto, y nosotros somos tan pecaminosos y tan flacos y débiles, y venimos del polvo y venimos del mal con malas costumbres y atados por cadenas. ¿Cómo es posible que un Dios tan santo no requiera de mí algo más, siendo yo lo que soy? Y pues pensaban que ellos podían agradar más a Dios o podían probarle a Dios que lo amaban si comenzaban a practicar estas prácticas que fueron dadas a los judíos. Y no era solamente la circuncisión. Vemos en el libro de Gálatas, en otros capítulos, que también era el guardar los días, las fechas, los meses. Habían varias cosas. Ellos pensaban que el guardar los ritos de la ley estaban saldando su deuda con Dios. Y ahí era donde estaba arraigados sus pensamientos. Los judaizantes enseñaban que la gracia de Dios combinada con el esfuerzo humano agradaba a Dios. Y amados hermanos, esa era su doctrina. Una doctrina de mezcla con gracia y obras. Y yo he escuchado a mi pastor decir que el evangelio, si tú coges 99% del evangelio y le metes un porcentaje de religión, ya no es evangelio. Si tú tienes 99% del evangelio y lo unes con un porcentaje de filosofía o de religión o obras de hombre, ya deja de ser evangelio de Dios. Pervertían el evangelio. Es cambiar el evangelio. Es diluir el evangelio. Mire cómo dice, y vamos a estar aquí en el libro de Gálatas. Vayan conmigo al libro de Gálatas, ahí en el capítulo 1, Gálatas 1:6. Y vamos a ver el tono de Pablo, porque esto maravilló a Pablo de cómo fue que estos judaizantes pudieron pervertir el bien proceder de estos gentiles. Mire cómo dice el verso 1:6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero miren el tono de Pablo. Él dice: estoy maravillados. Y si miramos el capítulo 3, ahí mismo de Gálatas, capítulo 1, mire lo que dice él: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y hay una porción que dice: oh Gálatas tontos, ¿cómo se dejaron ser hechizados? ¿Cómo se dejaron fascinar por estos hombres, estos judaizantes? Y cuando miramos el verso 20, nosotros leímos el 4:19, pero si vamos al verso 20, él dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Porque ese es el celo de un padre, que no quiere ver sus hijos espirituales atrofiados por la maldad o por la religión, la corrupción que hay en la iglesia. Y un verdadero padre se conmueve al ver que su hijo espiritual no está dando la forma, el crecimiento. Y este era Pablo. Él se dolía al ver cómo iba el bienestar espiritual de sus hijos. ¿Por qué? Porque él había invertido tiempo, fuerzas. Y ahora que él tuvo que salir y seguir en sus viajes, que vengan otros a pervertir el evangelio, eso le dolía en su corazón. Enseñanzas falsas, que la circuncisión es necesaria para la salvación. Cuando Pablo establece que la gracia de Dios, por la gracia de Dios somos salvos, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita, es por fe. Dice el libro de Efesios que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados para buenas obras. No que utilizamos las buenas obras para agradar a Dios, sino que las obras vienen como cumplimiento o vienen como añadidura a ya tener una relación con el Señor después de haber nacido de nuevo. Las obras son el resultado de uno que fue salvo por gracia. Las obras no son el medio por el cual ser salvos. Y eso fue lo que Pablo establecía a esta iglesia. Y ustedes ven el tono que él utilizaba para con sus hijos espirituales. Y como yo dije, esto causó una gran división. Este problema de la circuncisión causó una gran crisis dentro de la iglesia cristiana. Y que podremos decir que para la iglesia primitiva fue la primera crisis que tuvieron que enfrentar. Ustedes saben que el evangelio comenzó entre los judíos. Ahí es donde en Jerusalén nació la iglesia. Entre aquellos 120 que estaban en el aposento alto, eran judíos. Y la iglesia comenzó con los judíos. Pero el mensaje del evangelio era un mensaje para toda la humanidad. Entonces, ¿cómo iban ellos a tratar con eso? Porque eventualmente la iglesia iba a crecer. Pero estos judaizantes querían el control. Y al ver que se añadían otros que tenían otra diferente cultura, pues eso era un choque para ellos. Y este conflicto fue lo que propulsó los eventos relatados en el libro de Hechos capítulo 15, que es el concilio en Jerusalén. Quiero que vayan conmigo al libro de Hechos, porque creo que es muy importante y va a establecer aquí una pauta para el resto que vamos a seguir estudiando. ¿Me están siguiendo?
Amén. Mire lo que dice así, capítulo 15 del libro de Hechos. Comenzando con el verso 1. Dice entonces algunos, y aquí entra en muchos detalles muy importantes. Dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero como dice aquí, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Wow. Mire cómo dice el 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora mire cómo dice el 19. Porque aquí se hizo la conclusión. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, como hemos leído, estos judaizantes, que se le llama la secta de los fariseos, y como dice en el verso 5, era una secta de fariseos. Pero mire cómo dice el 10. ¿Qué hacían ellos? Dice que ponían yugo. Le ponían yugo en la cerviz de los discípulos. Porque eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hace el espíritu farisaico. Que esclavizan con dogmas, que ponen cargas que Dios no mandó y que ni ellos mismos pueden llevar. Y dice que con este espíritu farisaico intentaron reducirlos a esclavitud. Mire cómo dice Gálatas. Vamos a volver a Gálatas. Gálatas capítulo 2. Verso 3, 4 y 5. Gálatas 2, 3, 4 y 5. Dice así: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús,
para reducirnos a esclavitud. Entonces, ¿cuál era el fin de estos judaizantes? Aunque ellos, claro, no pensaban que estaban haciéndolo. Pero es un espíritu, hermano. Es mucho más que una secta de personas, un grupo de personas. Es un espíritu que fue desatado para pervertir el evangelio en esa iglesia tan nueva que había salido del corazón de Dios. Amén. Este espíritu farisaico que lo que hace es tratar de esclavizarnos, poniendo yugos, haciendo que los cristianos tengan la forma de esclavo. Recuérdese, estamos hablando de formación espiritual. El espíritu farisaico lo que quiere es conformar el pueblo de Dios a seguir mandamientos y doctrinas de hombre. Y en fin, terminan esclavizando a sus oyentes, trayendo divisiones, como nos predicó el pastor ayer, como era la iglesia de Corintios, que estaban algunos que eran de Pablo, otros eran de Cefas, otros de Apolos, yo de Cristo, y todo el mundo tenía un grupo, pero Cristo no está dividido. Y estos hombres enseñaban, sus enseñanzas era para atraer personas a su partido, esclavizándolos con cargas y dogmas. Y yo quiero dejarte saber, hermano, que yo viví y yo me identifico mucho con este mensaje, porque en mi testimonio personal junto a mi esposa, para darles un poquito, nosotros salimos de un ambiente muy opresor, extremadamente religioso, que todavía existe por ahí. Por una parte, wow, qué bendición, porque había una apertura al Espíritu Santo y un ambiente carismático que yo nací en ese ambiente, y desde la edad de 17 años, 16 años tuve un encuentro con el Señor. A la edad de 17 el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, con la habilidad de hablar en lenguas, y hubo una formación en mí. Y por una parte yo crecí y me formé sirviendo al Señor desde una edad temprana. Pero lamentablemente en esos círculos a donde el Señor me permitió a mí nacer, había también un énfasis religioso extremadamente, y como dije, opresor, controlador, para que nadie se escapara y según su pensar nadie se fuese al mundo. Y no que lo hacían a propósito, pero había celos sin ciencia y establecían preceptos opresivos, como dice Pablo de la iglesia de Corintios: no manejes, no gustes, no toques. Para nosotros era: no vayas, no te pongas, no digas, no, bueno, no vayas, no hagas. A mí una vez me dijeron: tú tienes que afeitarte esa chiva que tú tienes. Y entonces yo dije: ¿por qué? Porque eso es cultura egipcia. Y yo dije: egipcia en el sentido del imperio de Egipto, o egipcio en el sentido espiritual, que es del mundo. No, eso es de la cultura del imperio de Egipto. Y yo dije: wow, pero este tipo, ¿dónde sacó esta información? Esto no. Tú tuviste que, verdaderamente tuvo que, yo no sé, escudriñar, excavar para tú sacar esa información. Eso no se lee en cualquier libro. Dígame. Mire para allá. Así que él estaba más confundido.
Yo simplemente bajé la cabeza, me sometí y pues, amados, estos preceptos, este espíritu farisaico, Pablo dice, en cuanto al duro trato del cuerpo, tales cosas tendrán cierta reputación, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Así que es como dice nuestro pastor, mucho celo, poca ciencia. Pero fue a donde el Señor me permitió a mí nacer. Y yo le digo, amados hermanos, yo llegué a esta casa en el año 1999 con una formación. Mi esposa y yo, cuando llegamos aquí, nuestro hijo Josiah había recién nacido. Y yo tuve que sentarme con uno de los generales allá y decirle, yo siento del Señor que yo tengo que salir de este lugar. Porque yo había llegado aquí un día, por ahí por el año, como dije, en 1999, creo que el mes de marzo, abril. Y cuando llegué, porque mi suegro me había hablado de este ministerio y había escuchado ciertos mensajes, pero por un tiempo, yo nací en una iglesia donde mis padres eran los pastores. Pero cuando me casé en el 1997, sentí del Señor moverme de la iglesia donde yo estaba. Yo era miembro, mis padres eran pastores y teníamos una iglesia posiblemente de 50 miembros. Pero cuando yo conocí a mi esposa, sentí del Señor moverme a la iglesia de ella. Era una iglesia más grande, tenía una iglesia de 300 personas, era una iglesia de concilio, no era una iglesia independiente. Y pues sentí del Señor mudarme a la iglesia donde ella era miembro. Una iglesia de la ciudad muy conocida. Pero no pasó poco tiempo, hermano, cuando yo comencé a sentirme que me estaba ahogando, que ya no estaba creciendo en el Señor. Estaba rodeado por lo que le dije, precepto, mucho celo, poca ciencia. Y tuve que obedecer a Dios. Dios me puso en el corazón. Me senté aquí un día por primera vez y recuerdo hasta el día como que si pasó ayer. Cuando llegué, estoy así mirando y no entiendo las canciones, con los ojos abiertos, como que si estuviese viendo los Yankees contra los Mets. Y el Espíritu Santo me dice, ponte en comunión. Tú no viniste aquí a mirar. Y cerré mis ojos y comencé a tratar de poner mi mente en el Señor. Y oí la voz de Dios en mi corazón que me dijo, bienvenido a tu casa. Y el que no se formó aquí, ni es hijo de la casa, ahora es hijo legítimo de la casa. Pero no fue fácil para mí. Yo tenía una formación farisaica. Y aún me recuerdo que cuando me llegó el tiempo de la palabra, ese día el pastor no estaba aquí, él estaría de viajes. El que predicó, un siervo de Dios que ya no está con nosotros, ha pasado a estar con el Señor. Él predicó la palabra y para mí fue un choque porque yo dije, este siervo, mire lo que estaba pasando en mi corazón. Por un lado sentía la paz, bienvenido a mi casa. Pero otro lado, cuando el pastor comienza a predicar y comienza a hablar de lo que es la elección y la soberanía de Dios y lo que es la elección incondicional, yo dije, calvinismo. Esa no es mi formación. Yo soy arminianismo. Y no voy a entrar en los detalles de eso.
Pero yo sé que cuando yo escuché el mensaje me chocó, no era lo que se me había enseñado. Yo salí de inmediato el próximo día a una librería cristiana y compré un libro que me hable de lo que es el calvinismo y lo que es el arminianismo. Y hacemos una comparación porque yo quería saber, porque me chocó el mensaje. Pero gracias a Dios que Dios utilizó uno de los pastores que también ya no está en medio nuestro. Y él me dio un montón de cassette y videos. Llenó mi casa con cassette y videos. Y pues yo abrí mi corazón porque sabía que aquí había un ambiente de Dios. Claro, tuve que desligarme de allá. Me senté con uno de los generales allá y le dije: siervo, ha llegado el tiempo de nuestra salida. Y él me dijo: bueno, tú estás haciendo el gran error de tu vida. Tú estás sacando un pilar de esta iglesia para irte a una iglesia por allá desconocida, a donde la gente se sientan y se mueren. Así fue que me dijeron. Y yo le dije: siervo de Dios, con todo respeto, para mí es más importante obedecer a Dios antes que los hombres. Y comencé a escuchar los videos, las enseñanzas de mi padre espiritual. Y Dios comenzó a hacerme desaprender para volver a aprender. Porque yo conocía el evangelio, pero lamentablemente había una formación en mí que no era una formación clara. Como dijo nuestro pastor, mucho celo, mucha llenura del espíritu, mucha apertura a lo carismático, pero la palabra flaqueaba, la palabra no había poca. Y a través de los años Dios ha formado mi vida. Ha formado mi vida. Y el siervo seguía mandándome todo, más cassette y más video. Y yo dije: siervo, ya estoy depurado, ya está bien, ya se me fue eso. Cristo está formado en mí, yo estoy claro en la doctrina. Pero existe un mundo legalista, dogmático, que esclavizan. Y llegan al punto, hermano, que uno se siente temeroso. Porque uno por no ser etiquetado o tener la etiqueta de un rebelde, pues uno se somete. Bueno, ponme el yugo, está bien, ok. Así es que se sirve el Señor, pues ok, yo no quiero ser rebelde, me someto. Pero lamentablemente uno termina agradando más a los hombres que a Dios. Y ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio, hermanos. Pero como dije anteriormente, le doy gracias al Señor que el Señor nos trajo aquí. Nos trajo aquí a esta casa espiritual. Y por más de 26 años, casi la edad de mi hijo Josiah, 26 años he sido apacentado por un siervo de Dios, por ministros y por un ministro que sabe apacentar la grey de Dios. Y este hijo mío que está aquí, Josiah, ese fue presentado 4 veces al Señor. Ese ha sido santificado cuádruplemente. Mire, él fue presentado en la iglesia de mis padres. Fue presentado en la iglesia de los padres de mi esposa. Fue presentado en la iglesia donde pertenecíamos, porque no pude salir sin que antes él naciese, porque estaba comprometido, porque si yo salía, no le iban a hacer el baby shower a mi esposa. Y las hermanas me habían dicho, como que ustedes se van, ustedes están descontentos. No, ustedes no se pueden ir. Además le vamos a hacer un baby shower a su esposa. Hugo. Y lo presentamos en la iglesia de mis padres, la iglesia de ella, de los padres de ella, la iglesia donde pertenecíamos.
Y finalmente lo presentamos aquí cuando... Así que Josiah tiene 4 unciones para elegir. Ay, ay, ay. Pero amados hermanos, estando bajo este espíritu farisaico, esclavizan. Y comienza a caer sobre nosotros ¿qué pensarán de mí si yo hago esto? Y yo les confieso, amados, de vez en cuando yo veo ciertas cosas en mí porque me queda el residuo. Y yo tengo que, no, saque eso de mí, saque eso de mí. Eso es religión, eso es religión. Cristo, tú tienes que ser formado en mí. Yo no soy un esclavo. Yo no soy un esclavo a los hombres. Mire cómo dice Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El evangelio genuino nos liberta de los yugos de los hombres que con mucho celo y poca ciencia ponen yugo. No te dejes enseñorear por el espíritu farisaico, amado hermano. Tú fuiste llamado a libertad. Tú eres hijo y no esclavo. Tu formación no es formación de esclavos. Tu formación es formación de hijo. Y Dios te ha dado su Espíritu Santo que clama Abba, Padre. Pero aquí hay un mensaje también para los ministros. Que nos cuidemos de enseñorearnos del pueblo de Dios, no trazándole pautas al pueblo de Dios, no sometiendo al pueblo a que nos sirvan a nosotros. Nosotros estamos llamados a servir al pueblo, no con ganancias deshonestas, sino con corazón del pueblo, para agradar a Dios. ¿Estamos evaluándonos? Vamos a entrar en lo que es formación espiritual. Es el proceso de Dios por medio del Espíritu Santo moldear nuestras vidas en conformidad al Espíritu Santo. Los judaizantes querían formar a aquellos creyentes de acuerdo a como ellos pensaban bien, de acuerdo a la ley mosaica. Entonces, pero la formación espiritual a la cual nosotros hemos sido llamados, nosotros que estamos en este tiempo, los gentiles, y lo que es en sí, bíblicamente, lo que es en sí la formación espiritual, es que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nos va moldeando. Y es un proceso que dura toda la vida. Nos va moldeando nuestra vida hasta que nos parezcamos a nuestro hermano mayor Jesucristo. Es simple y llanamente Dios transformando nuestra vida y carácter hacia la vida y el carácter de Jesucristo. Simplemente es hablar, pensar, vivir, actuar como Jesús hubiese actuado. Es vivir de acuerdo a su corazón y su carácter. Es dejar que el Espíritu Santo nos santifique, haga su obra en nosotros. No es seguir reglamento de iglesia o un mandamiento aprendido. Es seguir lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Dejar que Él te forme, que Él te madure. Es el desarrollo de la conducta y el carácter de Cristo en nosotros. Y como dije, hermanos, esto va a coger toda nuestra vida. Nuestra regeneración es instantánea y también es nuestra glorificación. Pero nuestra santificación es un proceso de morir a la carne, al yo, y eso coge toda nuestra vida. Pero Dios está formando su carácter en nosotros y Él es un Dios fiel. Yo quiero que veamos la formación espiritual desde un punto de vista antes, desde el punto de vista presente
y desde el punto de vista del futuro. Vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29, un texto muy conocido, pero nos habla de cómo Dios, desde antes, como dice ahí, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre sus hermanos. Entonces, desde antes de la creación, Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes. Entonces, aunque yo dije que nuestro proceso de madurez y santificación y formación espiritual tiene su comienzo, ¿verdad? Después de ser regenerados, después de haber recibido la salvación en Jesucristo. Dios, aunque tiene su comienzo en ese momento cuando nacimos de nuevo, desde el punto de vista de Dios, Dios desde antes ya nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a su Hijo. Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios te tenía en su mente. Él sabía que tú ibas a vivir y nacer y vivir en este tiempo. Y Él sabía que tú ibas a ser uno de su Hijo, uno de sus electos, de sus elegidos. Y Él te llamó desde que tú estabas en el vientre de tu madre aún. Ya Él te escogió para que Cristo fuese formado en ti. Y usted y yo tenemos que creer esas verdades. Que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pero vamos ahora a hablar del tiempo presente. Vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice así, comenzando con el verso 18. 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, y nótese como dice aquí, somos transformados, tiempo presente, de gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, aquí está hablando del tiempo presente. Este es el tiempo que estamos viviendo ahora, que a medida que nosotros con cara descubierta nos presentemos como en un espejo y le demos la cara abierta a Dios y a su gloria, seremos transformados de gloria en gloria hasta que Cristo sea formado en nosotros. Me gusta como dice ahí, porque dice nosotros todos. Aquí no hay acepciones. Todos nosotros necesitamos pasar por ese desarrollo. Necesitamos pasar por ese proceso en nosotros. Esto no es para esos son para los que tienen más ataduras, esos son para los que tienen más traumas. Esto es para todos. Todos necesitamos pasar por ese proceso de santificación. No es opcional. Es necesario exponernos cara a cara y con cara descubierta como por un espejo a la gloria de Dios, para que seamos transformados. ¿Y qué es eso de mirando cara a cara, con cara descubierta? Mire lo que dice el verso 16. Ahí mismo, leímos el 18, pero mire cómo dice el 16. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. El próximo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Pero aquí habla de un velo. ¿Y por qué es que las personas usan un velo? Porque quieren cubrir su rostro, porque tienen vergüenza, porque quieren esconderse. Usualmente cuando alguien usa su velo o usa algo para cubrir su cara, es porque hay vergüenza, hay cierto temor, hay algo que están escondiendo. Pero nosotros no podemos escondernos. Si vamos a ser transformados, necesitamos quitarnos el velo y mirar a la gloria de Dios y exponernos a su gloria. ¿Qué es el velo? ¿Y por qué usamos el velo? Porque esa es la manera que nosotros cubrimos nuestra deformidad. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha deformado. La cultura nos ha deformado. El mundo nos ha deformado. Posiblemente aún nuestros padres nos han deformado. La tecnología nos puede deformar. Los años, a través de los años. Porque hay 10,000 años y pocos padres. Y no todos los ayos tienen buenas intenciones y conocen. Y cuando uno se somete a un ayo y ese ayo no está bien, nos puede causar deformidad. Y mucho más cuando hay judaizantes que con el espíritu farisaico nos deforman. Entonces nosotros, si no somos sabios, o si no nos miramos y aceptamos que tenemos deformidad, ¿qué usamos? Usamos el velo para que nadie vea mi rostro. Y andamos a las escondidas. No quiero que nadie vea mi deformidad. Pero yo te digo, amado hermano, quítate el velo. Quítate el velo y a cara descubierta, ponle tu rostro a Dios, para que Él pueda transformar tu vida. Quítate el velo de la hipocresía. Quítate el velo del que no, yo estoy bien con el Señor. Necesitamos ser formados. Acepta tu deformidad. Tú necesitas ser conformado. Porque todos hemos sido expuestos. Todos hemos, de alguna manera u otra, tenemos algo que no concuerda con la imagen del Hijo. Todos traemos. Yo le dije, hermano, que hasta el día de hoy yo veo en mí ciertas actitudes, pensamientos, me queda residuo del hombre viejo y de mi formación, y yo tengo que, no acepto eso, no. Yo le doy gracias a Dios por mis hijos que no nacieron en este mundo del farisaísmo y del legalismo y las dogmas. A veces yo y mi esposa nos ponemos a hablar de cosas del pasado y ellos nos miran a nosotros, ¿pero qué es eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes vivieron eso? Eso no es el evangelio. Yo te decía, así es. Pero surgió. Eso se ve en la iglesia. Pero Dios quiere transformar. Dios quiere transformar. Pero es necesario que con cara descubierta busquemos momentos. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted lee la palabra, cuando usted practica el compañerismo con su hermano, cuando usted se expone a la gloria de Dios, se va yendo esa deformidad. Después que no uses el velo, quítate el velo. Acepta tu deformidad y deja que Él te forme. Deja que Cristo te forme. Amado hermano, identifica un aspecto en tu vida que tú sabes que está deformado y que no está en conformidad a la vida de Cristo. Aún a estas alturas todavía quedan ciertas cosas en nosotros.
Porque como dije, hermano, este proceso de santificación y que Cristo sea formado en nosotros durará toda nuestra vida. Y mire cómo dice el futuro, porque le hablé del antes, del presente, pero Dios terminará la obra. El que comenzó la obra la terminará. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Dios está en proceso. Y dice el próximo verso que esta esperanza nos purifica. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Dios está procesándonos, nos está santificando, Él está formando su carácter. Pero yo vuelvo a decirte, ¿cuántas cosas nosotros no hemos elaborado? Ciertos patrones que hemos establecido, cosas que hemos configurado en nuestras vidas, fortalezas en nuestra mente, cosas que hemos edificado para esconder nuestra deformidad. Pero es necesario romper esos diseños, esos marcos, esas estructuras. Ese es el velo que tiene que ser quitado. Amados, yo quiero hablarte de 4 enemigos de tu formación espiritual. 4 enemigos de tu formación espiritual. Número 1, vayan conmigo al libro de Gálatas. Estamos ahí en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Ustedes conocen esta porción. Pero mire, 4 enemigos de tu formación espiritual. Verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amados hermanos, el pecado es el gran enemigo de tu formación espiritual. El pecado ahoga tu formación. Dios por un lado aquí utilizando todas las cosas de la vida, Dios formándote. Pero si nosotros no nos desligamos del pecado, y el pecado reina en nuestro cuerpo mortal, amados hermanos, no se dará la formación. No se dará la formación espiritual que debe de darse como creyentes. El pecado opaca y distorsiona la imagen de Cristo en nosotros. Como dije, ahoga tu crecimiento. Esos pecados posiblemente obstinados, que posiblemente se han convertido en costumbres, y que ya pues nos hemos entregado y hemos dicho, bueno, eso nunca voy a poder vencerlo. Amados hermanos, el pecado siempre va en contra de la obra de Dios en nosotros. Hay que salir de esa vida, hay que estar dispuestos de todo corazón a romper con el pecado. No podemos comprometer nuestro camino con el Señor, con el pecado. Hay un dicho que dice, mata tu pecado o tu pecado terminará matándote a ti. Es una realidad, amados hermanos. Somos creyentes, somos salvos. Y yo sé que esta es una iglesia madura.
y llevamos muchos años sirviendo al Señor. Pero el enemigo es muy sutil y él sabe meterse por las grietas para tratar de introducir ciertas costumbres y maneras de pensar que puede opacar la obra de Dios en nuestras vidas. Y necesitamos identificar lo que es pecado delante de Dios y decidir no practicar, romper con el pecado. Mire cómo dice, quiero leerle lo que dice en Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Capítulo 3, verso 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y mire la lista, muy semejante a lo que leímos en Gálatas. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. El 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Pero nótese todo lo que tenemos que dejar atrás: la ira, las contiendas, los pleitos. Esa vida que no concuerda con lo que es la vida de Dios. Autoexaminemos. Hay áreas en nuestra vida que todavía el pecado reina, que todavía yo no he entregado a Dios. ¿Cómo se va a formar el carácter de Cristo si todavía soy esclavo al pecado y el pecado reina? Y Pablo utiliza aquí la imagen de un cambio de ropa. Yo tengo que despojarme de este viejo hombre y vestirme del nuevo, que se va renovando, que dice ahí que conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Amados hermanos, el pecado es el gran enemigo de tu formación espiritual. Hay que vivir para Dios, hay que estar completamente decididos para Dios y romper con nuestro pasado, romper con el mal, porque seguiremos deformados. El segundo enemigo que te quiero hablar es el enemigo del orgullo. El orgullo es un obstáculo para la formación de Cristo en nuestras vidas. Otra vez vamos a volver al libro de Gálatas, porque ahí es donde está todo. Yo hice un estudio ahí de todo el libro, pidiéndole al Señor que me revelase todo lo que es formación espiritual. Y el libro de Gálatas, amados hermanos, es un libro que verdaderamente destaca lo que es el evangelio. Usted quiere saber lo que es el evangelio genuino, puro, cómo fue que Dios lo reveló, estúdiese el libro de Gálatas. Entonces dice así, capítulo 6 del libro de Gálatas: el orgullo, amados, es un enemigo de tu formación. Dice así el verso 12. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. El próximo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, ¿qué era lo que hacían los judaizantes? Ellos les gustaba el prestigio de tener seguidores. Ellos se gloriaban en la influencia que ellos tenían, de tener seguidores, de tener personas que aprobaban su obra o sus enseñanzas. Había un orgullo en esos judaizantes. Y así como ese orgullo de los judaizantes fue un estorbo para los creyentes de Galacia, pues así el orgullo personal puede impedir que Cristo sea formado en nuestras vidas. El orgullo es un tremendo enemigo, amados. No nos deja que Cristo sea visto en nosotros.
Dice la Biblia que Dios mira de lejos a los altivos, pero está cerca de los humildes. El orgullo es la autoaprobación, el egocentrismo, la justicia propia, el gloriarse en sus obras. Es buscar la admiración y aprobación de los hombres. Amados hermanos, yo te pregunto, cuando tu hermano es honrado y tú permaneces en el anonimato, ¿qué causa eso en ti? Tu hermano es usado, tu hermano es promovido, pero tú permaneces en el anonimato. Mano, yo viví muchas de estas cosas y sigo viviendo estas cosas. Cuando yo llegué aquí, para darle un poquito más de mi testimonio, cuando yo llegué aquí, yo vine abierto, Señor, yo no quiero hacer nada. Yo quiero sentarme y ser formado, desaprender para aprender. Pero como todavía quedaban residuos, un día faltó, no sé, creo que fue Durán no siempre ha tenido 80 años. En ese entonces Durán daba clase a los intermedios, creo que sí. Y él no pudo venir un día. Y la hermana Elizabeth me dice: Dagoberto, apenas llevaba como 3 años aquí. Oí que tú das clases. ¿Pudiera darle clase a los jovencitos? Sí, seguro que sí. ¿Cómo no? Una clase, está bien. Y por la gracia del Señor di esa clase. Y no sé, la hermana Elizabeth la cogió conmigo. Porque de momento, Dagoberto, va a haber una clase de niños que queremos que tú dé. Y yo, niños. Y el Señor me dice: Dagoberto, mira a tu lado, tú tienes a Josiah, tú tienes a Timothy. Esa es tu etapa. Esa es la etapa donde tú estás. No busques la aprobación de allá. Tú estás en esta etapa. Esta es tu etapa. Y cuando el Señor me ministró eso, Señor, aquí estoy. Yo le doy clase a un niño si es necesario. Y por 10 años fui maestro de los niños. Y ya cuando le cogí todo el gusto y no quería salir de ahí, me llama el pastor y me dice: quiero que seas el pastor de los jóvenes. Y yo, pero yo quiero estar con los niños. Ay. Pero Dios va formando. Pero estos hombres se gloriaban en su influencia. Y yo te pregunto, como dije, ¿nos fascina la alabanza de los hombres? Amado hermano, cuida tu corazón. Cuida tu corazón, vigila tu corazón. No deje que el espíritu de los fariseos y ese espíritu del hombre viejo se enseñoree de ti. Guarda tu corazón, sé manso, sé humilde. No deje que el orgullo se enseñoree de ti, porque no va a formar a Cristo en ti. Mire cómo dice el tercer enemigo. Es la apatía. La apatía, la indiferencia. La apatía es un enemigo a tu formación espiritual. ¿Y qué es la apatía? Es tener falta de interés por lo espiritual. Ser pesimista, negativo. Y yo diría un ser incrédulo. No creer a la palabra de Dios. Mientras yo formaba mis notas y estudiaba esto, el Señor me formuló 3 preguntas. Porque es una autoexaminación. Y el Señor me formuló 3 preguntas. Dagoberto, ¿tú crees realmente, tú crees
que tú puedes experimentar una transformación de carácter y conducta y que sea una expresión natural del carácter del Hijo? ¿Tú lo crees de verdad? El Señor me preguntó así. Luego me preguntó: Dagoberto, ¿tú estás convencido que mi hijo puede llegar a ser el centro de tu vida? Hasta el punto que toda tu vida fluya de él. Primero me dijo: ¿tú lo crees? ¿Tú crees que yo puedo llegar a ser tú crees que tú puedes llegar a experimentar una transformación genuina que fluya, que sea una expresión natural de ti? Y luego me dice: ¿tú estás convencido? Y por final me dice: Dagoberto, esta enseñanza de que mi hijo se ha formado en ti, ¿tú crees que es alcanzable? ¿O es solamente un elevado ideal, una utopía que lucharás toda tu vida pero nunca lo alcanzarás? ¿Verás frutos en tu propia vida? Y yo decía: Señor, escudriñándome, yo creo a tu palabra. Yo no pongo mi confianza en mí mismo, pero yo creo tu palabra. Y si tu palabra dice que yo lo puedo alcanzar, pues en el nombre de Jesús yo lo haré. Yo seré ese hombre, esa mujer de Dios que vivirá una vida transformada, conformada a la vida de Jesús. Señor, yo creo tu palabra. Mire lo que dice Filipenses 1:6. Y no lo tienen que buscar, simplemente lo cito. Pero Pablo dice: yo estoy convencido que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará. Esta vida transformada, conformada a la imagen de Jesús. Amados hermanos, a pesar de tus traumas, a pesar de tu formación, cómo el pecado te ha deformado, cómo la sociedad te ha deformado, cómo los ayos te han deformado, a pesar de toda la deformación que nosotros tenemos y la cual hemos nacido, esta vida es alcanzable. Es posible, amados hermanos. Esto no es una ideal, esto es una realidad práctica. Cristo puede ser formado en ti. Cree la palabra de Dios. Mire lo que dice Gálatas 1:15. El apóstol ahí en el libro de Gálatas. Gálatas 1:15. Mire la certeza de Pablo. Gálatas 1:15. Por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Este es un hombre que había sido un fariseo. Él mismo dijo: yo soy fariseo de fariseos. Pero como había experimentado el poder transformador del Espíritu Santo en su vida, ahora él dice: wow, tantos años yo viví en esa esclavitud, pero ahora yo entiendo que Dios estaba formándose en mí y que desde el vientre de mi madre me llamó a esta vida. Amados hermanos, la apatía es un enemigo a la formación de Cristo en tu vida. Reprende ese espíritu derrotista, incrédulo y pesimista, y confía en lo que Dios puede hacer contigo y conmigo. Confía que Él terminará su obra. Y el último y cuarto enemigo, amados hermanos, es el enemigo de las ocupaciones. Y no voy a entrar en muchos detalles por el tiempo, pero el ajetreo de la vida, el corre, el estrés, el afán, amados hermanos. Vivimos en una ciudad que decimos que traga a sus moradores.
Y el creyente intencionalmente tiene que salir de ese mundo, que el Señor nos ilumine, que el Señor nos ayude a salir del corre, porque si Cristo va a ser formado en nosotros, amados hermanos, no podemos vivir una vida a donde no reposemos en el Señor, a donde no vengamos a buscar su rostro, a donde no pasemos tiempo con Él. El mundo quiere que tú vivas en esa aceleración, en ese corre, en esa ansiedad. Pero el creyente que quiere que Cristo sea formado en él, tiene que reposar, tiene que coger un momento y tiene que bombear los frenos y decir: espérate, yo estoy en mucho corre. Es importante que yo vaya a la casa de Dios, que yo tenga tiempo con el Señor, que yo pueda saber apagar las ocupaciones de la vida y estar con el Señor para que Cristo se forme. Cristo no puede ser una añadidura, Él tiene que ser una prioridad, la prioridad. O si no, los apuros, la prisa te van a llevar, amados hermanos. La corriente de este mundo es fuerte y te va a llevar. Es importante, amados hermanos. No estamos predicando una religión, estamos predicando un encuentro, una vivencia, algo alcanzable. Tú y yo podemos reflejar el carácter de Cristo en medio de una generación mala y perversa. Es posible, amados hermanos. Gloria sea su nombre. Oh, gloria a Dios. El pecado, el orgullo, la apatía y el apuro y las ocupaciones de la vida son tus enemigos. Pero es posible agradar a Dios. Para concluir, amados hermanos, no puedo terminar un mensaje de lo que es la formación espiritual sin ir al libro de Jeremías y hablar del alfarero experto. Vayan conmigo al libro de Jeremías. Y no le voy a pedir perdón, aprendí de mi pastor. Porque los espirituales que quieren que Cristo sea formado en ellos tienen paciencia. Mira lo que dice Jeremías 18. Jeremías 18. Se lo leo ligero. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amado hermano, nuestro Dios es el alfarero experto. Y Él ha estado trabajando en tu vida y seguirá trabajando en tu vida. Él no se cansa, Él es paciente. Desde que te llamó cuando tú estabas en el vientre de tu madre, antes de la fundación del mundo, Él te escogió para que la imagen de Cristo sea formado en ti. Cuando llegó el tiempo de tú conocer al Señor y naciste de nuevo, Él comenzó esa obra en ti. Él comenzó con sus manos perfectas. Él comenzó a obrar. Él comenzó, amados hermanos, a limpiar, a moldear, a suavizar, a aplicar fuerza aquí, un poquito sutil por acá. Y Él comenzó a formar con sus manos expertas. Y aunque se desechó de la mano, se le cayó de la mano la vasija, no porque Él es inexperto, sino porque el barro a veces es rígido, el barro es a veces fuerte, duro. Y aunque se deshizo de su mano, ¿cuántas veces nosotros no nos como que nos queremos escapar de las manos de Dios? Pero mira lo que dice aquí. Dice que Él volvió. Vamos a leerlo. Mire lo que dice el verso 4. Él no dijo: se me rompió, qué mala suerte. Dice: no, la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió
otra vasija. Recuérdate lo que dijo Pablo allá. Yo estoy de partos, yo vuelvo a estar de partos, yo vuelvo a estar de partos. Aquí dice, y volvió. Porque nuestro Dios es fiel para con nosotros. Él va a hacer la obra. Si Él lo tiene que hacer una vez, 2 veces, 3 veces, pero Él seguirá obrando. Él es nuestro Dios fiel. Él te está dando la forma perfecta. Dios está formando vasos de honra para su gloria. Él está formando a Cristo en nosotros. Y lo que me gusta de mi Padre, de mi Dios, es que Él está dispuesto a ensuciar sus manos con el barro. Él dice, está bien, yo estoy dispuesto, Dagoberto, a ensuciar mis manos. Él no dice, ay, no, me ensucio. No. Él está ahí dispuesto, con mucho amor, con mucha ternura, a darte la forma, trabajando con la rueda ahí, dándote, entendiendo que eres barro. Pero Dios cumplirá su propósito. Te digo algo, cuanto más caliente el horno, más fino será la vasija. Tú eres porcelana fina. Gloria a Dios. Hay un pasaje en Isaías donde dice que el alfarero pisa el barro. Él utiliza sus manos expertas. Pero hay veces que con amor Él nos tiene que pisotear, porque Él quiere suavizarnos. Dígame, pastor, ¿cuál es? Tiestos de barro. Tiestos de barro. No, yo estaba esperando la aplicación. Vamos a estar de pies. Gloria a Jesús. Amados hermanos, que Dios nos haga conforme a su imagen cada día más y más. Hermanos del altar, vengan hacia el frente. Vamos a entregar este tiempo de adoración y hacer una oración con ustedes. Aleluya. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones. Dios está formando a Cristo en nuestras vidas. Él es fiel. Él cumplirá su obra en nosotros. Aleluya. Mientras ellos se preparan, inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios. Señor, tú pusiste esta palabra en mi corazón. Y tú sabes, Señor, que no es fácil para mí, pero Señor, es lo que tú has propuesto, es lo que tú has decidido. Señor, glorifícate, oh Dios. Permite que esta palabra, oh Padre, Señor, traiga frutos en nuestras vidas. Que cada día, Señor, Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Que nos parezcamos más a Él. Que aún el mundo se sorprende y diga, tú no eres el mismo que yo antes conocí. Señor, ese es el todo nuestro, Señor. Crecer hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto. Ese eres tú, oh Dios. Queremos llegar a esa estatura. Queremos parecernos a ti, oh Dios, y traer agrado a tu nombre. Oh gran alfarero, obra en mí, obra en cada uno de nosotros. Danos la forma que tú quieras. Tus manos son perfectas y tú obrarás, oh Dios, tu perfecta voluntad en nosotros. Oh alfarero, henos aquí, oh Dios. Henos aquí, Señor. Gracias, oh Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a levantar nuestras manos. Señor nuestro Dios, con corazones agradecidos nos dirigimos a ti al final de este servicio. Gracias por la palabra.
muy necesaria, muy oportuna. Como tú me decías mientras cantábamos, no solamente tú saliste en defensa del Evangelio en esta predicación, sino en defensa de nuestra formación, Señor. Gracias. Para no poner en riesgo lo que más te ha costado, darnos en Jesús el Evangelio, Señor. Han pasado 20 siglos y como la iglesia, teniendo tanta claridad en la palabra y viendo cómo los apóstoles pagaron un precio tan elevado con sus vidas, todavía hay quienes se apartan del Evangelio, parece, a las letras de la ley, a los ritos y ceremonias, de muchas maneras. Algunos en una manera directa, como los Gálatas, guardando los días, las fiestas, los sábados, las celebraciones, en fin, la circuncisión. Y hay otros, como dijo tu siervo, que aplican de otra manera y forman un legalismo del mismo Evangelio y oprimen a tu iglesia. Cuán hermoso es andar en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres, Señor. Cuántas vidas preciosas. Nosotros sabemos que el judaísmo es una seducción, porque ahí está el origen de nuestra fe, nuestras raíces. ¿Y cuántos son seducidos? Porque se les enseñan muchas cosas, Señor, equivocadas. Y es muy triste ver que después de lo que pasó en las iglesias de los Gálatas y de este mensaje como la epístola a los romanos, es posible que la iglesia de Roma, a quien se le destinó la epístola a los romanos de la justificación por la fe, sea la iglesia que se caracteriza por las obras. Es una epístola profética. Comienza hablando de la idolatría. Y cuando Pablo hablaba de la idolatría era para exponer que tanto judíos como gentiles eran culpables y que se merecían de la misma manera el juicio de Dios. Pero a la vez estaba profetizando que esa misma iglesia de Roma se iba a convertir después en idólatra. Y ese mensaje de justificación por la fe, que en el contexto, en el momento, era una epístola universal para todas las iglesias. Pero Pablo estaba profetizando que iba a llegar un día que la iglesia de Roma iba a dejar el evangelio bendito de Cristo para irse a los ídolos y a la justificación por las obras. Iban a dejar la palabra para creer más en lo que dicen los concilios. Pero gracias te damos, Señor, por esos hombres que tú usaste en la historia, como Lutero y otros, Señor Dios, que sacaron la luz, la hicieron brotar, y tú iluminaste la tierra para que volvamos de nuevo al bendito evangelio. ¿Cuánto le debemos a Cristo? ¿Cuánto le debemos a la predicación apostólica? ¿Cuánto le debemos al verdadero evangelio? ¿Cuánto, Señor, debemos a esos hombres tuyos, Padre, que fueron iluminados y pagaron con sus vidas el regresarnos de nuevo al evangelio? Ayúdanos, Señor, a guardar y preservar esa palabra verdadera, y no solamente en las letras del evangelio, sino en el espíritu correcto del evangelio, en la verdadera enseñanza del evangelio. Y como tú lo has enfatizado hoy, Señor, en la aplicación práctica en nuestras vidas, en nuestra formación, en la formación del Espíritu Santo, en ese proceso glorioso de la santificación y de la madurez cristiana. Padre, viviendo en el hombre nuevo,
viviendo en el hombre nuevo para que se manifieste la imagen de Cristo en nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias por el mensaje, por el mensajero, y por darnos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Cuídanos, cuídanos. Ninguno de nosotros está libre. Nadie puede decir, a mí nunca me va a suceder eso, Señor. Yo vengo también, y muchos aquí venimos también de un contexto judaizante, Señor. Y tú nos revelaste la gracia. Y de qué manera lo has hecho, Señor. De tal manera que muchos no piensan que salimos donde salimos al ver la pureza de la fe. Lo aprendimos por ti, por el Espíritu, por la revelación, Señor. Gracias, gracias, gracias. Levántale las manos, dale las gracias. Yo no te estoy predicando porque ya Dios te predicó. Yo estoy dando gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios por todas las cosas. Enumeré por Cristo, por la predicación apostólica, por preservar el evangelio, por los hombres que dieron sus vidas para que ese evangelio llegara a nosotros, por el Espíritu Santo sobre todo, que nos ha guardado y nos ha sacado de ese espíritu opresor. Porque no solamente es la opresión, sino de lo que nos priva no vivir el evangelio, porque no se cumple el propósito de tu voluntad. Oh Dios, la libertad simplemente es un medio, un logro de Cristo y del Espíritu. Hay algo más, es el cumplimiento del bendito propósito que tú salvaste un pueblo entre los pueblos para que dé testimonio de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, de tu sabiduría, en el gran misterio de esta dispensación revelado en Cristo. Cuida a tu iglesia. Vuelve, oh Dios, oramos por todos los hermanos que como nosotros, Señor, están en opresión religiosa. Es el cuerpo de Cristo. Ora, mi hermano, siento que oremos por esos hermanos. Es el cuerpo de Cristo, así como los Gálatas y así como muchos otros en la historia de la iglesia. Oramos por la iglesia de Roma, Señor. Vuélvete a Roma, vuélvete a Roma, vuélvete a Roma, Señor. Vuélvete a las iglesias judaizantes. Vuélvete, Señor, a las iglesias religiosas. Ahí está tu pueblo oprimido. Y así como nos ha sacado a nosotros, oh Dios, Abba, toca trompeta. Da mandamiento por el Espíritu Santo para que salga tu pueblo. Salid en medio de ellos, pueblo mío. Mira los sistemas opresores que se apoderan de la conciencia de tu pueblo, lo oprimen, lo despojan. Dios mío, se lucran de ellos. Usan el celo que tienen ellos de agradarte, lo usan para enseñorearse de ellos, para adueñarse de su conciencia, Dios. Y es increíble ver a santos que te aman y que creen que de esa manera te agradan, Señor, viviendo lo que les han enseñado. Vuélvelos a ti, a la luz resplandeciente, inigualable del evangelio, Señor. Dios, tú dijiste que el pueblo que estaba en tinieblas, luz la ha resplandecido. La iglesia tiene la luz. La iglesia tiene a Cristo, que es la luz. Tiene la palabra, que es la luz. Tiene la predicación, que es la luz. Que alumbre la luz del evangelio una vez más. Así como alumbró en Galilea de los gentiles en el ministerio de Cristo. Tú dijiste que tú ibas a llenar la tierra de tu gloria como las aguas cubren el mar. Por favor, Dios, no podemos estar contentos y felices, aun siendo libres, cuando nuestros hermanos son esclavos, Señor. De ninguna manera.
Rescátalos, Dios. Sácalos de los yugos, de los sistemas opresores, engañadores, del fariseísmo, pero también del espíritu de los saduceos, esa incredulidad que no creen en nada espiritual y que se ríen y se burlan de la vida del espíritu. Saca a la iglesia, saca a la iglesia de las 3 medidas de levadura, del espíritu de los herodianos, que es el espíritu secularista, liberal, del espíritu de los fariseos que se aferran a las letras de la ley, pero que con la hipocresía no viven nada, y el espíritu de los saduceos que no creen en nada sobrenatural, no creen que hay ángeles, ni hay espíritus, ni hay resurrección. Y hoy en esos 3 espíritus están en la iglesia. Espíritu de incredulidad, que no creen nada espiritual, que ya dice que los dones cesaron, que ya el Espíritu Santo no hace nada, que no sana, que no hace nada. Fuera ese espíritu de la iglesia. Espíritu de los saduceos, fuera. Espíritu de los fariseos que ponen carga sobre los demás que ellos ni tocan, fuera. Y el espíritu de los herodianos, que eran post-romanos, que se conformaban a los sistemas humanos y políticos y a la filosofía que reina en el mundo, y para ellos nada es malo, todo es bueno, todo es aprobable. Libra a la iglesia de las 3 medidas de esa levadura. Por favor, Cristo pagó demasiado para rescatar a la iglesia. Rescátala de los falsos maestros. Manda, oh Dios, el espíritu de Jesús, que es el espíritu de Moisés, para decirle al diablo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aleluya. No para que le sirva a Egipto, no para que le sirva a ningún sistema humano, sino para que le sirva al Dios de la salvación. Dale aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Libertad para la iglesia, libertad para la iglesia, libertad para los oprimidos. A eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo en el nombre de Jesús. Nadie volverá a esclavizar a los que son libres, porque somos libertados una vez y para siempre, para nunca someternos a nadie sino a aquel que nos libertó. Dale aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.